Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hoy quería comentarles un poco acerca del comportamiento animal, ¿sí? Todos los animales, como ustedes saben, van a reaccionar a los estímulos que va a recibir del ambiente, y estos estímulos pueden ser internos o externos. La manera en cómo reaccionan, la conducta que tienen ante eh, lo que hagan en relación a los estímulos se llama comportamiento. Y estos comportamientos pueden ser de dos tipos. Pueden ser un tipo de comportamientos que se llaman innatos y otro tipo de comportamientos que se llaman adquiridos o aprendidos, ¿sí? Los comportamientos innatos son los que tienen desde que nacen, ¿sí? Y que son espontáneos, ¿sí? Los pueden hacer en algún momento de su vida, onda puede ser que lo hagan de manera temprana, apenas nacen, o un poco más jóvenes, ¿sí? Pero no necesitaron ver a otro individuo de su misma especie para poder hacerlo. Por ejemplo, las tortugas marinas, cuando nacen, ¿sí? Cuando salen del huevo, ya saben de manera innata que tienen que ir tipo como una especie entre caminar y nadar hacia el mar, ¿sí? O una larva cuando nace también sabe que tiene que empezar a alimentarse consumiendo hojas, ¿sí? O todos los mamíferos también cuando nacen saben que tienen que empezar a succionar y de las glándulas mamarias, ¿sí? De su madre, y además tragar la leche que están incorporando, ¿sí? O un poco más entrada a alguna etapa de la vida, ¿sí? Las aves, por ejemplo, construyen su nido de manera innata sin haber visto alguna otra ave, algún otro pájaro de su misma especie hacerlo, o cuando tienen las plumas desarrolladas empiezan a volar, ¿sí? Bueno, podría darle miles de ejemplos. Los animales que cazan lo hacen también de manera innata, instintivamente, ¿sí? Cuando les llega la etapa de alimentarse por sí mismos, ¿sí? Estas características innatas siempre son heredables, es decir, que el progenitor se la transmite a la descendencia. Y se van a desencadenar aunque el estímulo disminuya o aunque el estímulo desaparezca. Por ejemplo, las aves, ¿sí? Que ponen huevos, cuando cuidan a los huevos, ¿sí? Aquellas que tienen cuidado de los huevos, van girando estos huevos para que vayan teniendo la misma cantidad de calor en toda su superficie. Y lo hacen con determinados movimientos, ¿sí? Si, por ejemplo, el huevo se cae del nido y el ave ya empezó a desencadenar, perdón, ya empezó a realizar este ritual de mover los huevos, ¿sí? Lo va a hacer igual, ¿sí? De manera instintiva, porque es un comportamiento innato. Siempre los comportamientos innatos están relacionados con el instinto. En cambio, el comportamiento aprendido es aquel que tienen los animales que lo pueden realizar después de haber estado en contacto con un estímulo determinado y pueden tener más o menos algún recuerdo de esa experiencia, y cuando se presenta de nuevo ese estímulo, repiten el comportamiento. Entonces, a ver, esperen, creo que tengo que hacer acá, y este no era, jaja, era este, sí, 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 bien. Bien, esto ya les había dicho. Miren, por ejemplo, acá les puse algunos ejemplos de comportamiento innato de los animales. Este es el que tiene el macho de las ranas o de los sapos en el apareamiento. El macho tiene esto que se denomina amplexo, en la época de celo, ¿sí? Y lo hace de manera instintiva, ¿sí? De manera innata. Es más, de hecho, los que se dedican a estudiar a estos animales, ¿sí? Que se llaman anuros, como los sapos no tienen genitales externos como nosotros, ¿sí? No tienen ni pene ni vagina, saben que es un macho porque si se lo ponen encima de la mano y el macho realiza este comportamiento de amplexo, identifican que es un macho. Los gatos, por ejemplo, tienen un comportamiento innato que está relacionado con tapar las heces, ¿sí? Eso lo saben desde que nacen, de manera instintiva. Y estos bichos, ¿sí? En general casi todos los insectos,
tienen un comportamiento innato de que van hacia la fuente de luz, no importa cuál sea, ¿sí? Y bueno, por eso a veces hay enjambres de insectos alrededor de un foco, ¿vieron que ustedes lo han visto? Entonces yo les comentaba que el comportamiento adquirido es aquel que está relacionado con la experiencia, ¿sí? Una vez que un animal está sometido a una experiencia determinada, elabora un recuerdo, y cuando vuelve a estar sometido a ese mismo estímulo, repite el comportamiento. Entonces miren, acá les puse varios ejemplos. Este, por ejemplo, que es un coatí, para hablarles un poco de los animales que viven en las zonas protegidas, ¿sí? En las reservas, que ya el animal sabe que puede ir a buscar la comida a la basura o robársela a algún humano, porque tiene que gastar menor energía que cazarla. Entonces, bueno, eso es un comportamiento adquirido. El de este señor, sí que era un científico austríaco, que se dio cuenta que los gansos, por ejemplo, no tienen una imagen innata de su madre, y entonces que cuando rompen el cascarón, ¿sí? Lo que vean primero es lo que van a identificar como su madre. Entonces él se había puesto al lado, digamos, de unos huevos que rompieron, y los gansos cuando lo vieron, que fue la primera imagen que tuvieron, lo identificaron como la madre y lo siguen a todos lados como para que los cuide y les dé de comer, fíjense. Esto es adquirido. ¿Y esto por qué? Porque en general muchos de los comportamientos adquiridos tienen que ver con la alimentación. Entonces, por ejemplo, si un animal se está alimentando de una planta o de otro animal que es venenoso, ¿sí? Se va a acordar de que ese animal era venenoso, y cuando se vuelva a encontrar con ese bicho, no lo va a comer. Entonces, fíjense, esto de acá es un molusco, ¿sí? Que es venenoso. En general los moluscos venenosos tienen estos colores llamativos, onda que cualquier pez que se vaya a comer esto porque estaba desprevenido, porque no sabía, después se acuerde, porque ven que lo ven llamativo, y la próxima vez que lo vea, no lo quiera comer porque, bueno, tiene efectos desagradables. Otro comportamiento que tienen los animales, aprendido también, ¿no es cierto? Ya dejamos de hablar de los comportamientos innatos y vamos a pasar a hablar de los aprendidos, es esto que les puse acá, que se llama habituación. La habituación es cuando un animal está sometido varias veces al mismo estímulo, ¿sí? Y deja de reaccionar a él. Por ejemplo, esto que está acá es un bichito que se llama perrito de la pradera, es un roedor. Se llama así porque este bichito, que vive en madrigueras, hace un sonido muy similar a un aullido de un perro cuando identifica una señal de peligro. Pero supónganse que este animal está en un área protegida y hay personas que habitualmente rondan por la madriguera, la primera vez va a realizar un aullido, pero después, al ver que no van a hacerle daño, digamos que va a dejar de representar peligro, cada vez que la persona esté presente lo va a ver, pero no va a realizar el aullido. ¿Se entiende? Esto es la habituación. También algunos cangrejos tienen esta misma respuesta. Al principio los cangrejos, cuando ven una sombra por encima de ellos, se esconden, ¿sí? Pero si esa sombra se repite y no les representa una señal de peligro, dejan de esconderse o de reaccionar a esta sombra. Eso es la habituación. Esto que está acá es otra respuesta que pueden tener ciertos animales, no todos, ¿sí? Que se llama discernimiento. La tienen algunos primates, la tienen algunos cetáceos, como los delfines, y las ballenas. Primates somos nosotros los que estamos dentro del grupo de los monos, ¿sí? La tienen algunas palomas, se comprobó que también la tienen, que es cuando un animal, ¿sí? Tiene incorporados conocimientos previos, y ese conocimiento previo que tiene el animal lo aplica a un nuevo estímulo, ¿sí? Que nada tenía que ver con el resto. Entonces, este experimento lo hizo un psicólogo alemán que agarró y puso en un determinado lugar que él estudió estos monos, estos primates, colgó del techo bananas y le agregó objetos. ¿Ven estos cajones que están acá? Y palos. Entonces, ¿qué pasó? Al principio los animales trataban de saltar para agarrar la banana, ¿sí? Se dieron cuenta que saltando no podían llegar a las bananas y empezaron a observar los objetos que lo rodeaban. Entonces, ¿qué pasó? Algunos monos lo que hicieron es, trataron de voltear las bananas con un palo, uno lo consiguió, otros apilaron los cajones y
y llegaron hasta las bananas, saltaron y agarraron las bananas, y otro combinaron las dos cosas, es decir, apilaron cajones, se subieron con el palo y voltearon las bananas. Fíjense que eran conocimientos que ellos tenían adquiridos de antes y la aplicaron a una nueva situación. Este es el discernimiento. Después tenemos conductas que tienen los animales, que se llaman conductas innatas, pero que se modifican por la experiencia. Entonces, por ejemplo, fíjense acá, esto que está acá es una avispa parasitoide, se llama. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es una avispa que en su estado adulto, ¿sí?, tiene vida libre, no es parásito de nadie, ¿sí?, pero, ven esto que tiene acá, se llama ovopositor, con esto pone los huevos. Cuando tiene que ir a poner los huevos, busca a un animal, puede ser una larva, puede ser un insecto, para poner los huevos sobre ese animal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nacen digamos, los hijos de esos huevos que puso, se alimentan de la larva o del insecto en donde esta avispa colocó los huevos, ¿sí? Por eso se llama parasitoides. Algunas se las está buscando mucho para controlar plagas en los cultivos. ¿Qué le pasa? Esto es innato, ya sabe la avispa que tiene que poner los huevos en una larva o en un insecto. Pero ¿qué pasa? Supónganse que el insecto se alimenta de determinada planta, ¿sí?, o tiene determinado olor. La avispa asocia la planta o el olor al el hospedador donde tiene que ir a poner los huevos y le es mucho más fácil ubicar al bicho por el olor o por la planta, ¿sí? Entonces ahí aplica la experiencia. Lo mismo que estos peces, ¿sí? Los peces también generan algún recuerdo, ¿sí?, y pueden aplicar la experiencia. Onda, por ejemplo, si hay algún pez que sobrevivió a algún anzuelo, ¿sí?, la próxima vez que vea uno lo va a evitar, y es más, pueden transmitirlo, ¿sí?, a su descendencia, a este recuerdo. ¿Bien? Eso es una conducta innata que se modifica por la experiencia. Bueno, después también los animales se pueden comunicar. Se pueden comunicar de manera auditiva, de manera visual y de manera química. Bueno, fíjense, de manera visual. De manera visual se comunican animales a una distancia corta, ¿no? Porque no se pueden comunicar animales que estén muy lejos visualmente. Esto que está acá es un animal que se llama sepia, está en el grupete de los pulpos, de los calamares, se llama cefalópodo, y este animal tiene la particularidad que puede cambiar de color, ¿sí? Por ejemplo, la hembra está receptiva al macho. Ustedes saben que los animales, a diferencia de nosotros, no se pueden procrear en cualquier momento del año, ¿sí? Tienen un periodo determinado en donde se pueden procrear, que se llama celo. Pero bueno, tiene que informar la hembra de alguna manera al macho que está en ese periodo, porque el macho, si no, es imposible que lo adivine. Entonces hay algunas especies que lo comunican visualmente, cambian de color. Entonces la sepia se pone de un color determinado cuando se quiere aparear, se pone de otro color cuando dice, no, ni te me acerques porque estoy de malas, o sea, cuando está así como agresiva, ¿sí? Y eso es un tipo de comunicación visual. Este escorpión también, fíjense, el escorpión cuando no es un animal agresivo, pero si se siente en peligro, ¿sí?, fíjense que lo que hace es arquea la cola para que se vea el aguijón y dice, ojo al piojo, si te me acercás, lo uso. Entonces, bueno, es una conducta de aviso visual, obviamente, ¿sí?, para comunicarse con un individuo, o de su misma especie o de otra especie. Hay otros que se comunican de manera sonora, ¿sí? Por ejemplo, bueno, tengo miles para decir, pero voy a tratar de decir pocos para que no se me haga muy extenso el video, pero por ejemplo los conejos, no sé si ustedes alguna vez observaron que muchas veces los conejos con las patas golpean el suelo, y eso es porque mediante las vibraciones que dan en el suelo se pueden comunicar con otro conejo, por ejemplo, ¿sí? Las liebres hacen lo mismo, bueno, los delfines y las ballenas tienen un tipo de comunicación también auditiva que viaja mucho mayor distancia que la visual, y la pueden escuchar solamente ellos porque es una longitud de onda que nosotros no podemos detectar, ¿sí? Eso también es una comunicación auditiva. El canto de las aves, que después les voy a mostrar, que realizan para el apareamiento, también es una comunicación auditiva, ¿sí? La hembra reconoce el canto del macho de su misma especie mientras la va a cortejar. También en determinados bichos tipo el grillo, los cantos que tienen, que lo van a hacer con las patas, después se los voy a mostrar en el cortejo, también es una comunicación auditiva, ¿sí?
para el apareamiento. Y después hay una comunicación que se llama química, que se da por un compuesto químico que liberan los animales que se llaman feromonas, ¿sí? Estas feromonas los animales la pueden liberar para un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, acá yo les puse una foto de las hormigas, ¿sí? Que las hormigas liberan estos compuestos químicos para indicarle a las integrantes de la colonia a dónde está el alimento, o para indicarles cómo tienen que volver al nido, ¿sí? En caso de que una se pierda. También la usan, por ejemplo, los animales cuando están en celo, la hembra libera estas feromonas, y entonces el macho las detecta, ¿sí? Las huele, digamos, e interpreta la señal y sabe que la hembra está en celo, y bueno, la tiene que contestar de alguna manera y ver si se puede aparear. También la liberan las feromonas los animales que son territoriales, por ejemplo, en la orina, ¿sí? Un animal que, digamos que hace pis, supónganse, alrededor de un territorio, de un lugar, le está indicando a otro que eso ya está ocupado, ¿sí? Y bueno, y por compuestos químicos que están presentes ahí en la orina. ¿Está bien? Eso se llama comunicación química. Bueno. Después otro tipo de comportamiento que tienen los animales es la territorialidad. Hay animales que están en un territorio y lo defienden. Siempre ustedes tengan presente una cosa, los animales lo último que quieren es pelear. ¿Por qué? Porque en una pelea siempre van a perder los dos, ¿sí? Porque alguno sale herido, porque alguno se muere y hay menos genes dentro de la especie. Entonces tratan de alguna manera de evitar la contienda, la pelea. Y lo tratan de evitar con actitudes, ¿sí? Con conductas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, fíjense, muchos de los felinos que erizan los pelos, entonces le está avisando al otro, ojo al piojo, si se dice así, vamos a terminar peleando. Y a veces con esa actitud, el otro, digamos, el que, no sé, el que tiene una actitud más agresiva posible, el otro por ahí desiste de la pelea y se va. Los lobos marinos también tienen así como este tipo de comportamiento, ¿sí? Para evitar la pelea, ¿sí? Bueno, acá les puse algunos ejemplos de animales territoriales. Este es el pez payaso, ¿sí? Amigo de Nemo, ¿sí? Es un animal territorial que vive en esto que está acá, que se llama anémona, que es venenosa la anémona, pero ellos son inmunes al veneno que tiene la anémona. Y vive una pareja dominante y hasta 4 ejemplarcitos chiquitos. La pareja dominante es la única que se puede reproducir, y bueno, y tienen cierto sonido con las mandíbulas, y además con los colores que tienen, ¿sí? Que ya otro pez payaso que quiere irse a vivir ahí, identifica que están estos acá y ya no puede, ¿sí? Este que está acá se llama mono carayá o mono aullador, que también mediante aullidos que tiene, le está indicando a otro grupete de monos que ese es su territorio, que ese es su grupo, ¿sí? Y bueno, a veces lo consigue y a veces no, y bueno, se pelean igual, pero el que tiene el aullido mayor es el que gana. Los lobos, este es un lobo, también son animales territoriales, a veces esperen que me fui para el otro lado, el territorio a veces es súper extenso, ¿sí? Y también cómo marcan el territorio mediante feromonas que están en la orina, lo mismo que los felinos, ¿sí? Este es un tigre, también son animales territoriales, a veces también liberan estas feromonas rascándose la espalda contra algún árbol y liberan estos compuestos, un olor determinado que otro ya identifica que ese territorio está colonizado, o sea que si quiere meterse ahí, no le va a quedar otra que pelear por el territorio, y es lo último que quieren hacer. Y después tienen 1.000.000 de comportamientos diferentes los animales en relación al cortejo. Acá podría hablarles 50.000 horas, pero lo voy a tratar de hacer cortito. Ustedes piensen que el animal que tiene el mejor cortejo, la hembra lo va a elegir porque va a interpretar que tiene la mejor posesión de genes. Fíjense, pavos reales, ¿sí? El macho tiene una pluma súper vistosa. Entonces supónganse, hay 4 pavos reales que están cortejando una hembra, y hay uno que está todo desplumado, otro que está más o menos, y otro que está espléndido. La hembra va a elegir al que está espléndido, pero no porque le guste más, ¿sí? Sino porque interpreta que el que tiene más colores, el que tiene el mejor plumaje, es el que tiene la mejor dotación genética. Entonces, si la hembra va a invertir
mucha energía en poner los huevos y en la cría, quiere que su cría, digamos, tenga la mejor dotación genética posible. Entonces siempre elige al que tiene el comportamiento dominante. La mantis, ¿sí? La mantis, ustedes saben que, bueno, cuando la hembra está en celo, el macho, digamos, que es más pequeño, empieza a hacer como unos movimientos con las antenas, ¿sí? De esa manera la hembra lo elige al macho, y es muy probable que el macho sea comido y se sacrifica en función digamos, de darle energía a la hembra para poder colocar los huevos. El macho ya sabe que va a ser comido, ¿sí? Pero lo hace, digamos, para favorecer la propagación de su especie, digamos. Igual que la araña, que la viuda negra, es lo mismo. Las luciérnagas, fíjense que hacen determinados cantos, hay cualquiera, que tienen determinados destellos también en el cortejo, y bueno, y acá está de nuevo este pájaro que es lo más, que fíjense el baile que le hace a la hembra, ¿sí? Cómo se pone para cortejarla, es zarpado. Y les puse acá como si fuera un grillo, ¿sí? Que con estos pelos que tiene acá en las patas, también, digamos, mediante movimientos en las patas con estos pelos, reproduce el canto, que es para cortejar a la hembra. Y bueno, y lo último que les digo, si no se me durmieron en el camino, y espero que no, y que no haya quedado mal, que se me cortó, es algo que tienen algunos animales que se llaman altruismo, ¿sí? Y cuando yo lo estudié en la facultad, me súper sorprendió, ¿sí? Es en animales que son mayormente sociales. Ustedes saben que los animales pueden vivir en solitario o pueden vivir juntos. Cuando viven juntos pueden hacerlo de dos maneras. Pueden ser animales gregarios, es decir, se juntan, pero si la cosa se pone fea y no les sirve estar juntos, se van solos. O viven en sociedad, tipo como las avispas o las hormigas o las termitas, que no tienen otra manera de vivir y reparten funciones. ¿Sí? Uno se encarga de la defensa, otro de la comida. Bueno. En estos animales que viven juntos, más que nada de manera gregaria o social, ¿sí? Hay algunos, que son en general los dominantes, que muchas veces se sacrifican en pos de la especie. ¿Cómo es esto? Fíjense, este animal que salta acá es una gacela. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un grupo de gacelas y el dominante, el que es como el que vigila, el vigía, ¿no? Detecta que hay un depredador cerca, lo que hace es salta más que el resto, ¿sí? Para avisarle a las demás, y bueno, fíjense que cuando está saltando, se está exponiendo al depredador, o sea que va a ser el primero que el depredador consume, ¿sí? Por eso se llama altruismo. Y después, bueno, se lo come, los otros pueden seguir sobreviviendo, ¿sí? Y hay uno del grupete que va a reemplazar al que vigila. Lo mismo pasa con los ciervos. ¿Sí? Hay un ciervo, que es el ciervo dominante, el más grande de todos, que es el que vigila, en general se pone lejos de la manada, ¿sí? No sé si se llama manada lo de los ciervos, pero bueno, del grupo de ciervos, para controlar que no haya ningún depredador, ¿sí? Y en caso de que haya alguno, le avisa a los demás, y él es como el primero carne de cañón del depredador para salvar al resto. Y estos, que son unos halcones de Galápagos, se llaman, la hembra se aparea con dos machos, y los machos, los dos, van a ayudar al cuidado de la cría. ¿Por qué? Porque viven en lugares súper inestables, ¿sí? Y entonces las crías en general tienen mucho problema para sobrevivir, y de esta manera se garantiza la supervivencia de la cría. O sea que hay un solo macho que va a tener los genes hay una sola cría que va a tener genes de un solo macho, pero el otro colabora igual en pos de la especie para que no se muera la cría. Bueno, entonces con esto termino. Les dejo un trabajo práctico relacionado a más o menos lo que le comenté, y bueno, espero que no haberlos aburrido y no haberme trabado mucho, y que cuando enganche los dos videos que se me cortó, quede bien. Los extraño, espero verlos pronto, y bueno, un besito para todos.